Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. El día de hoy vamos a estar dando inicio a la primera tutoría de Historia de Costa Rica. El día de hoy vamos a estar abarcando el tema número 1. Antes de iniciar, retomar algunos aspectos importantes que deben considerar en relación con la apertura y cierre de cada una de las actividades. Ya trabajamos la semana pasada con un foro de presentación que el objetivo de este foro es familiarizarlos con la plataforma. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier situación que se presente entre ustedes y el tutor que les corresponde deben canalizarlo a través de esta plataforma, que es el único medio oficial. Entonces, tenerlo en cuenta. Eh, esta semana, ya a partir del domingo, estamos trabajando, del lunes, estamos trabajando con la primera actividad que va a ser evaluada, que es un foro donde ustedes tienen que participar en dos oportunidades. En una oportunidad, ustedes van a hacer un aporte a la pregunta generadora, que en este caso es explique con dos razones cómo se desarrolló la visión de género y familia durante el periodo colonial. Em, es importante que ustedes participen, que su aporte sea sustancioso y que tenga las respectivas referencias bibliográficas. Después, ustedes tienen que hacer otro aporte haciendo un comentario de el aporte que haya subido uno de sus compañeros. La idea es que estas participaciones sean realizadas en día diferente y el aporte que ustedes van a hacer o el comentario que van a hacer del aporte de su compañero tiene que ser un aporte también sustantivo. No solo van a decir, bueno, sí, me parece muy bien, compañero. No, ¿por qué le parece o por qué no le parece lo que el compañero está diciendo? Igual, debidamente fundamentado y con sus referencias. Siempre les recomiendo ver la fecha de apertura y cierre de cada actividad, porque una vez que la actividad se cierra, no hay opción de subir ninguna información y no hay otro medio a través del cual se pueda recibir el material. También les recomiendo leer y revisar bien las instrucciones de cada actividad y también revisar la rúbrica. La rúbrica es la guía que nos va a orientar para saber qué me van a evaluar, cómo me van a evaluar, de tal forma que yo pueda en el aporte que voy a realizar incluir todos los datos que me van a dar. En el caso del foro, tiene que hacer la participación directamente en el foro. No tiene que subir un documento anexo, sino tiene que participar dentro del mismo foro. Ya en la infografía, en el diario reflexivo, en la investigación, ahí sí ustedes suben su aporte y este aporte tienen que subirlo en PDF. Yo siempre les recomiendo revisen bien el material que están subiendo, porque lo que suben es lo que se revisa. Si lo subió en blanco, de ahí no se puede revisar. Si lo sube en un formato que es imposible de abrir, no se puede revisar y no hay calificación. Entonces es responsabilidad del estudiante verificar que la información que sube es la información que se le está solicitando, ¿verdad? Em, Vamos a dar inicio con el tema uno, que como les dije es el tema que nos corresponde el día de hoy. Si en algún momento el sistema nos saca, volvemos a ingresar con el mismo link. Bueno, el tema uno nos habla de la historia antigua y colonial de Costa Rica. En esta antología, el autor o los autores lo que hacen es analizar una serie de eventos y sucesos que se dan a lo largo de la historia, desde el periodo de antes de la conquista, durante la república y hasta la actualidad, haciendo una relación de quién está en el gobierno y una serie de sucesos. Nos dice que las primeras civilizaciones que ocuparon el territorio que hoy
o está ubicado en nuestro país, fueron el resultado de los cambios que se dieron en la producción. ¿Por qué decimos eso? Porque recordemos que los primeros pobladores eran nómadas, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimentos, de fuentes de agua, etcétera, ¿verdad? Cuando el hombre empieza a desarrollar la agricultura, el hombre se asienta y va a establecer poblaciones. Estas poblaciones, por lo general, estuvieron ubicadas en lugares donde había fuentes de abastecimiento de agua. Luego contaron con un desarrollo social, político, económico y comercial. Tuvieron influencia en el caso de Costa Rica y nuestra región centroamericana, de influencia de culturas tanto del norte como del sur, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las aztecas y los mayas, ¿verdad? En la parte norte y los incas en la parte sur. Algunas actividades que estos pobladores tenían era que producían en armonía con la naturaleza. Eso quiere decir que ellos extraían de la tierra aquello que ellos realmente necesitaban para subsistir. Y si había algún remanente, lo que hacían era utilizarlo para hacer trueques, ¿verdad? Por otros productos o mercancías que ellos requerían. Se practicaba la roza y la quema, esto es para hacer un uso racional del suelo, ¿verdad? Entonces lo que hacían era que dividían el suelo, la tierra, en sectores, ¿verdad? Y utilizaban una parte y dejaban descansar la otra parte. Cuando pasaba la cosecha, rozaban y quemaban y dejaban descansar ese sector del terreno y utilizaban la otra parte. Cultivaron algunos productos que incluso hoy en día tenemos nosotros en nuestra dieta alimenticia, ¿verdad? Como el aguacate, pejibaye, maíz, camote, chile, yuca, etcétera. Recogían también miel y algunos frutos y sal y tenían algunos animales domésticos, ¿verdad? Que, bueno, en este momento para nosotros serían tal vez de asustarnos, ¿verdad? Como el saíno, la danta, pero eran animales que ellos domesticaban. También ellos cazaban, ¿verdad? Dentro de algunos de los animales, el venado, el perdiz era un tipo como de palomita, el mono, la iguana, la tortuga, todo lo que se encontraran en su medio. También realizaban actividades artesanales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al Museo Nacional, nos encontramos una serie de documentos, vasijas, artículos de oro, de barro, etcétera, ¿verdad? Que son documentos, lo único que en un formato totalmente diferente, donde nos habla de cómo eran estas poblaciones autóctonas. Y se va a dar un incremento en la diferenciación social, ¿verdad? Entonces van a haber estratos y ahora más adelante los vamos a ver, donde había un gran peso de la figura del cacique y del chamán. El cacique era la autoridad política y el chamán era el líder espiritual, una estructura de poder hereditaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podía ser cacique solo si estaba dentro de ese linaje. Hay una gran relación con los aspectos míticos y religiosos, ¿verdad? Recordemos que estas poblaciones en todas las manifestaciones de la naturaleza ven a Dios, Dios del agua, del sol, de la tierra, el maíz, ¿verdad? Entonces ellos en todas las manifestaciones de la naturaleza ven al Dios. Y eso ellos lo van a reflejar, ¿verdad? En las vasijas, en los artículos de oro, incluso en los petroglifos, ¿verdad? Que son los dibujos que ellos hacían, ¿verdad? En piedra también. Se da la tradición oral, ¿verdad? Entonces, eh, las personas adultas transmiten sus conocimientos, sus historias a las nuevas generaciones, pero en forma oral. ¿Qué pasa con lo oral se pierde parte de la información porque eso va a depender de lo que yo quiero transmitir y de la percepción o el interés que tenga el oyente, ¿verdad? Ese es alguno de los problemas. Y bueno, y también que representa la naturaleza a través de la orfebrería o medio del arte que ellos realizaban, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos encontramos muchas ranitas, objetos, por ejemplo, de barro con
una manigueta con cara de jaguar o de algún otro animal. En cuanto al periodo de contacto y conquista española, dice que durante los siglos XV y XVI, Europa estaba experimentando una serie de transformaciones, sea la consolidación de monarquías. Hay potencias para esa época ya, ¿verdad? Como España, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, que van a implementar en medidas económicas para favorecer el intercambio comercial y con el objeto sobre todo de acumular riqueza, ¿verdad? Que esto va a ser ese deseo de esa acumulación de capital es lo que impulsa el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, es un movimiento que se desarrolla en Europa durante los siglos XVI y hasta la mitad del siglo XVIII, donde se va a dar una fuerte intervención del Estado en la economía con la finalidad de favorecer los mercados nacientes, ¿verdad? Esos mercados que pudieran abastecer de materia prima, mercados que pudieran abastecer de mano de obra y mano de obra esclava. Se desarrolla la famosa ruta de la seda, ¿verdad? Que era un medio o un camino, una ruta marítima donde se comunicaba Europa con Oriente. Sin embargo, esta ruta se va a ver afectada por la peste negra. Se dice que la peste negra es transmitida por las pulgas que vienen de las ratas. Entonces, esto hace necesario buscar nuevas rutas que nos permitieran llegar a las Indias, ¿verdad? A comerciarnos. De ahí que cuando los primeros conquistadores llegaron a América, ellos imaginaron que habían llegado a la India, ¿verdad? Y no, se habían orientado al oeste, ¿verdad? Y habían llegado a tierra lejana que no era la India. En ese proceso expansivo, los conquistadores van a hacer uso de al menos cuatro avances tecnológicos del momento. Uno, la brújula, ¿verdad? Que bueno, siempre marca el norte, que es la figurita que vemos en la pantalla y que parece un reloj, ¿verdad? Y creo que es el instrumento tal vez que más contacto podemos tener incluso en la actualidad. Luego estaba el astrolabio, que es la imagen que está en el centro, en la parte superior, y este instrumento lo que permitía era ver eh, los astros y con base en la ubicación de los astros poder determinar la ubicación de las embarcaciones. Luego estaban los postulanos, que eran planos donde se trazaban las rutas marítimas. Y por supuesto la carabela, ¿verdad? Que fue una embarcación que permitía hacer travesías a larga distancia, ¿verdad? Y que haciendo uso del viento. En ese viaje, que hay un mensaje, en ese viaje vamos a encontrarnos que los portugueses son los primeros que se aventuran en el Océano Atlántico. Su ruta se dirige hacia el sur, bordean el continente africano, luego llegan al este y arriban a Oriente. En ese trayecto, los portugueses van a comerciar la trata de esclavos, ¿verdad? Ellos llegan a regiones africanas, dice que llegan a ciertas regiones donde los habitantes deben tener ciertas características físicas, porque recordemos que las características físicas, eso facilitaban poder vender luego esos esclavos, ¿verdad? Tenían que tener todos sus dientes, cierta fisonomía, buena salud, etcétera. Y se va a agudizar la competencia entre las coronas de España y Portugal. Mientras que también esa travesía por el Atlántico, Colón se enrumba al Atlántico, pero él se dirige al oeste, llegando a América. Recordemos que Cristóbal Colón nunca supo que había llegado a un continente nuevo. De ahí que incluso es hasta que otro viajero, Américo Vespucio, determina que era un nuevo continente. En ese proceso de conquista se van a imponer el imperialismo.
El imperialismo es esa competencia por el dominio de los nuevos espacios territoriales. Por ejemplo, se dice que en África, ¿verdad? Se hizo una repartición que ni siquiera se respetaron los límites originales que habían dentro de las diferentes regiones, ¿verdad? Donde habían grupos autóctonos, no se respetó, sino que se repartieron las tierras como repartirse un pastel. En América, América es obligada a insertarse en el mercantilismo. En América se va a dar un proceso totalmente diferente al de África, ¿verdad? Porque en África llegan, conquistan y descolonizan, se llevan a los pobladores como esclavos a otras regiones del mundo, incluso traen a América. Mientras que en América lo que sea es un proceso de conquista y colonización. Vienen a vivir a América, ¿verdad? Y a imponer sus tradiciones, sus costumbres, su idioma, su religión, etcétera. En ese proceso, ¿verdad? Van a jugar varios aspectos del imperialismo. Bueno, el imperialismo a nivel político, el interés de estas potencias es alcanzar prestigio, ¿verdad? Renombre, reconocimiento. Económico, encontrar nuevos mercados que abastezcan materia prima, mano de obra esclava. El ideológico, reforzar su superioridad, ¿verdad? Porque ellos imponen su lengua, sus tradiciones, su religión, su cultura, aniquilando lo que ya había en los pueblos autóctonos. Y en lo tecnológico, ellos van a perfeccionar técnicas de guerra que, por ejemplo, España ya había aplicado en la península ibérica cuando habían expulsado a los moros, ¿verdad? Entonces, son técnicas de guerra que aquí no se aplicaban y que vienen a aplicarlo con los pueblos autóctonos. Surge en ese contexto una trilogía en torno al Atlántico. Por un lado está África, que se convierte en la principal fuente de abastecimiento de mano de obra esclava y los pueblos son devastados. Por otro lado, América, que va a abastecer materia prima, básicamente minerales como oro, plata y perlas preciosas. Y Europa, que recibe todas las ganancias de esto, ¿verdad? De todas las ganancias y todas las riquezas recibidas en ese proceso. El siglo XV se va a dar la unión de la reina Isabel I de Castillo y Fernando II de Aragón, que van a ser conocidos comúnmente como los reyes católicos, y con ellos se van a sentar las bases del imperio español y van a participar en la ola expansiva europea, así como en la penetración en América. Para España, este nuevo continente va a tener varias características. Uno es que es un territorio extenso, que tiene características geográficas muy particulares, con una gran diversidad de flora y fauna, ¿verdad? De plantas, de animales, con ríos caudalosos, con fuertes vientos, con distintas condiciones climáticas, con un ambiente natural muy rico, pero sobre todo habitado por personas con prácticas socioculturales muy diversas. En ese proceso, los ibéricos van a utilizar tres experiencias que ya habían aplicado. Uno es la expansión de los cristianos en la península ibérica, que era lo que yo le decía, la expulsión de los moros y todas las tácticas de guerra que ellos habían aplicado. Después también van a hacer uso en ese proceso expansivo ya la experiencia que tenía Portugal a nivel marítimo. Y otro factor, la expansión de Europa del Norte, que lo que le interesaba era adquirir recursos, riquezas, ¿verdad? Para hacer frente al crecimiento de que estaba siendo objeto. En cuanto a la excursión española en el nuevo continente, dice que con el arribo de Colón a América, ambos mundos van a experimentar una confrontación violenta. La corona va a establecer la práctica del reconocimiento y el dominio del territorio y esa responsabilidad la van a delegar a viajeros que venían, a expedicionarios, ¿verdad? Recordemos que los reyes católicos nunca pisaron América. Eso lo dejaron en manos de esos expedicionarios y a cambio se les daban una serie de beneficios, se les daban títulos nobiliarios, se les daba tierras,
se les daba encomienda de indígenas, ¿verdad? Que la encomienda, y más adelante viene un poquito, la encomienda fue una institución que se estableció durante el periodo colonial, a través de la cual el indígena fue sumamente explotado. ¿Por qué? Porque lo obligaban a trabajar para darle tributos a su encomendero, ¿verdad? Era una repartición que se hacía de indígenas, y estos tenían que trabajar extensas jornadas, ¿verdad? Para poder cumplir con los tributos que se les pedía, que incluso esta es una de las causas, ¿verdad? Por las cuales la población desciende, la población indígena, ¿verdad? El abuso de que son objeto, aparte de otras problemáticas que también se presentaron en el momento. Eh, el inicio de la incursión se va a iniciar bajo la lógica de la acumulación de oro, ¿verdad? Que era lo que a ellos les interesaba. Incluso en algunas anécdotas de Juan Vázquez de Coronado, que fue quien conquistó la parte sur de nuestro territorio, el lado de Quepos, Parrita, esos sectores, dice que cuando llegaron al Pacífico Sur, eh, los indígenas, ¿verdad? Lo recibieron y les dieron obsequios, ¿verdad? Y les dieron tanto oro que en ningún lado habían recibido tanto oro, ¿verdad? Entonces, yo digo, eso fue un arma de doble filo, ¿verdad? Porque más interés pudieron tener, ¿verdad? En poder apoderarse de ese oro, que para los indígenas, bueno, tenía un valor, pero no el valor económico que podía tener para a estos conquistadores. Luego las incursiones españolas, ¿cómo se van a hacer? Bueno, recordemos que en el primer viaje Colón llega a lo que hoy se conoce como República Dominicana y Haití, que en ese momento se denominó como la Española. Luego se van a dar expansiones a Puerto Rico, Cuba y Jamaica, ¿verdad? Que eran islas que estaban cercanas a la Española. Luego se van a enrumbar hacia el oeste, llegando a tierras mexicanas, y hasta el cuarto viaje es que Colón llega a Centroamérica, básicamente a la costa caribeña, a lo que hoy conocemos como Panamá, y en el caso de Costa Rica, en lo que hoy conocemos como Limón, ellos llegan primero a Caraí o Cariari, ¿verdad? Que es una islita que está frente a Limón. Y aquí ellos se van a encontrar una gran riqueza natural, de ahí el nombre con el que bautizan estas tierras. Para tener más control, España va a crear una serie de instituciones, tanto en España como en América. En España va a crear la Casa de Contratación de Sevilla, que es la que se va a encargar de todo lo que está relacionado con el comercio entre España y las tierras de ultramar. Luego el Consejo de Indias, como el mismo nombre lo indica, es el que asesoraba al rey en relación con las decisiones que tenía que tomar. En América se van a crear una serie de instituciones como los virreinatos. Por ejemplo, nosotros pertenecíamos al virreinato de Nueva España. Luego los virreinatos se dividían en capitanía. Nosotros pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, y las capitanías se dividían en provincias. Nosotros éramos la provincia de Costa Rica. Luego al interior de cada provincia se crean otra serie de instituciones, ¿verdad? Como los cabildos, que son los primeros cimientos de lo que hoy conocemos como municipalidades, los corregimientos, que eran representantes de la autoridad central, la Real Audiencia, que eran tribunales de justicia, las intendencias, que recaudaban impuestos y ejercían el control militar, y a todo ese conglomerado de instituciones se une la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia también va a recibir su cuota de poder y beneficios del proceso de conquista, ¿verdad? A través de los pueblos de indios o reducciones que se le entregan, ¿verdad? Que se le entregan grupos de indígenas para que los conviertan al cristianismo, ¿verdad? Entonces se dice que es una justa guerra, ¿verdad? Y toda rebelión se ve como falta de fe. En el proceso de conquista van a converger varios factores, como las enfermedades, ¿verdad? Recordemos
que esos expedicionarios traían enfermedades que los pueblos autóctonos no tenían. Recordemos que vienen muchas hombres, personas que salieron de las cárceles, entonces traen enfermedades venéreas, la viruela, muchas enfermedades para las cuales los indígenas no tienen defensas. Se dice que incluso las enfermedades son un frente de choque, ¿verdad? Y nosotros lo vimos durante la pandemia, ¿verdad? Cómo se propagaba fácilmente. Igualmente las enfermedades son así. La superioridad tecnológica y armamentista, los conquistadores traían ballestas, traían caballos, el caballo es de origen árabe, el indígena nunca lo había visto. Hay un libro que se llama La Patria del Criollo y ahí narra, ¿verdad?, donde los indígenas pensaban que hombre y caballo era una sola cosa y no era cualquier tipo de caballo, ¿verdad? Eran unos caballos sumamente grandes, entonces imagina un animal que nunca había visto uno, o yo que eso es como que nosotros estemos y nos salga un elefante ahí, ¿verdad? Muy probablemente nos vamos a asustar y eso que sabemos que es un elefante, ¿verdad? Ellos traían la ballesta, traían el plomo, traían armaduras, ¿verdad? En contraposición con las armas que tenían los indígenas, que eran más que todo como de uso de tú a tú, salvo lanzas o algunas, pero era más de enfrentamiento tú a tú. Se dan relaciones estratégicas de confianza con ciertos grupos con la finalidad de debilitarlos. Se legitimaron esas prácticas con la guerra justa y los esfuerzos españoles se van a centrar básicamente en las zonas más ricas como las culturas incas, mayas y aztecas. El caso costarricense, bueno, nuestro territorio estaba dividido en cacicazgos que estaban ubicados a lo largo y ancho de nuestro territorio, algunos más grandes, algunos más pequeños, algunos conformados por cacicazgos más pequeños, pero al interior estaban organizados jerárquicamente. Había el cacique, que era el líder político, el chamán, el líder espiritual, y ahí para abajo, ¿verdad? En la estructura jerárquica, los principales, los comunes. En cuanto a las expediciones, dice que las expediciones se van a desarrollar en dos fases y se dice que incluso la conquista de Costa Rica es parte de un proceso tardío. La primera fase básicamente se hacen expediciones por el Caribe, desde Panamá y Nicaragua, y se van a encontrar condiciones bastante difíciles, con un clima tropical húmedo, situación geográfica difícil, vegetación siempre verde, falta de logística, ¿verdad? Si ellos llegaron con lo que traían, o sea, no había ahí un palí, un supermercado donde pudieran abastecerse de alimentos o de lo que ellos requirieran, ¿verdad? Entonces no tenían apoyo. Ellos venían con lo que venían. Los resultados van a ser poco beneficiosos porque los indígenas no es que se dieron fácilmente, ellos se rebelaron, muchos queman sus pueblos, queman las cosechas, se van a las montañas, cortan los árboles, ¿verdad? En una forma de enfrentarse a esos invasores que llegan a sus tierras. Por el Pacífico Norte se van a aprovechar rutas marítimas, terrestres y fluviales y se va a dar la penetración desde Nicaragua hacia Costa Rica. Esta zona va a ofrecer mejores condiciones que la del Caribe y van a tomar como eje central Nicoya. Sin embargo, esta región va a sufrir crisis con la llegada de nuevos colonos y el abuso de la mano de obra indígena, ¿verdad? Que era lo que yo decía hace un ratito, donde a través de la encomienda, ¿verdad? Se daba así un abuso desmesurado de la población indígena, que esta merma. En cuanto a la segunda fase, se dice que es una continuación de la conquista de Mesoamérica y las expediciones van a llegar básicamente de México, Santiago, Guatemala, de Granada, León, El Salvador. Y ya la estrategia ya es ir al interior, ¿verdad? A tierra adentro. Y la estrategia de estos conquistadores es fundar ciudades. Muchas de estas ciudades se asientan en lugares donde estaban poblaciones autóctonas para hacer uso de recursos disponibles como agua, ¿verdad?
que ya era de conocimiento de las poblaciones autóctonas. Y esas expediciones, como dije, se dan al interior del país y fundan esas ciudades. En cuanto al ordenamiento político, dice que la corona organiza y segmenta el territorio y lo asigna a una autoridad o persona de su confianza y a cambio le va a dar títulos nobiliarios. Esa división pretende evitar la rapacidad, ¿verdad? Ese abuso desmesurado que se hizo de las poblaciones autóctonas. Sin embargo, si estas personas que habían venido tenían una serie de títulos nobiliarios, donde eran los expedicionarios, eran los que hacían las leyes, pero también eran los que lo violentaban. Entonces, ¿quién iba a regular, verdad? Entonces, fue mucha ley, pero que se quedó en el papel. En esta época Costa Rica se va a constituir en una provincia la más alejada y pobre y no va a recibir un trato igualitario, digamos, como lo que sucedía con la provincia de Guatemala, que era donde estaba la capital de la Capitanía General de Guatemala. Se va a dar una endogamia en el poder. Esa endogamia quiere decir que es un grupo selecto que es el que va a tener el control. Son ciertas familias que se unen, ¿verdad? De hidalgos, que son aquellos españoles que vinieron a América, ¿verdad? Y ellos van a tener el control social, económico, político después y también eclesiástico. Incluso hacen alianzas para mantener ese poder. Aquí hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? Entre los grupos. Los hidalgos son aquellos españoles que vinieron de España a vivir a América. Ya si esta pareja viene y vive en América y tiene un hijo, ya este hijo no es hidalgo, sino es criollo y es de segunda categoría. ¿Verdad? Y esa segunda categoría de los criollos, ¿verdad? Que no les permite tener acceso a puestos políticos, a títulos nobiliarios, etcétera, va a ser una de las causas de los procesos de independencia, ¿verdad? Que muy probablemente ellos van a decir, pero ¿cómo? Si somos españoles, nuestros papás son españoles, ¿cómo no tenemos derechos, verdad? Pero esa va a ser una de las causas de los procesos de independencia. Entonces, esta élite es una élite cerrada que va a controlar todo, los puestos políticos, el territorio, la mano de obra, el monopolio del tabaco y el comercio. Mientras que otros grupos como mestizos, mulatos, españoles criollos no van a tener acceso, ¿verdad? Por medio de la violencia y el miedo se somete a los indígenas y en los casos de rebeliones incluso se dictaron juicios y asesinatos. Y toda resistencia que hicieran los pueblos autóctonos se catalogaba como falta de fe. Luego, por conflictos de tierra, de honor, desacato a la autoridad, también se va a sancionar a otros grupos como mulatos y españoles pobres. Ya casi nos va a sacar, entonces volvemos a ingresar, voy a dar un chancecito y volvemos a ingresar.